Hola a todos de nuevo. Hoy comenzamos a explicar lo que es la teoría de la realidad en Platón, también conocida como la teoría de las ideas. Conviene recordar que Platón es considerado el primer gran filósofo de la historia del pensamiento, y lo es por una sencilla razón, porque supo integrar y conectar entre sí lo que en esos momentos eran los 5 grandes temas de la filosofía. Es decir, Platón tiene una teoría de la realidad, también conocida como ontología, que supo integrar con una teoría del conocimiento o epistemología, ligándolas íntimamente y haciendo depender la una de la otra, y eso es posible gracias a su concepción del ser humano de una forma especial, en lo que en la historia del pensamiento se ha dado llamado por algunos autores la antropología platónica y por otros la psicología platónica. La razón de esta doble nomenclatura es que Platón, en su concepción del ser humano, dividiendo al ser humano en cuerpo y alma, y una alma tripartita con 3 funciones distintas localizadas en 3 partes del cuerpo, que en un momento dado incidían en su forma de comportamiento y en su forma de conducta, fue lo que le llevó a algunos a hablar de psicología platónica. Pues bien, esa peculiar concepción del ser humano que tiene Platón le llevó a una concepción política, es decir, la sociedad, según Platón, se tendría que dividir en una serie de clases sociales en función de la parte predominante del alma en cada ser humano, y esa concepción política le llevó también a una concepción ética. Hay que recordar que la filosofía de Platón tiene un carácter eminentemente práctico o político, es decir, todo el pensamiento de Platón va encaminado en que sea, o por lo menos hasta su último periodo, encaminado en que sean los filósofos los que deberían gobernar. ¿Por qué? Porque eran los más sabios, los que más preparados estaban y porque eran los que conocían la auténtica realidad. Eso le llevaba, lógicamente, a explicar qué es la auténtica realidad y cómo se conoce. Además, Platón tiene una virtud y es que ofrece una solución integradora al problema del cambio de permanencia que habían planteado tanto Parménides como Heráclito. Recordar que para Heráclito todo fluía y que Parménides mantuvo la estaticidad del ser, la única vía del ser, ¿no? El ser es y lo que no es, no es. Además, integró dentro de su pensamiento la certeza matemática de los pitagóricos, convirtiendo en ejemplos de verdades eternas, a través de ideas, esas ideas matemáticas, ese razonamiento matemático. A ver, la teoría de la realidad en Platón tiene un fundamento epistemológico. Según Comfort, la base de toda la teoría de la realidad está en la distinción esencial entre dos ideas de conocimientos que son irreductibles entre sí y que van a postular dos tipos de realidades radicalmente distintas. Según este autor, si hay conocimiento sensible es porque hay unos objetos del conocimiento sensible, o sea, un tipo de objetos que son capaces de satisfacer el conocimiento sensible, y si hay conocimiento intelectual es porque hay objetos del conocimiento intelectual. Y para Platón, el conocimiento intelectual requiere sus correspondientes objetos. Pero es el peculiar modo de concebir las ideas, la forma singular que tienen las ideas, las únicas que van a satisfacer ese campo del conocimiento intelectual o conocimiento racional. Se establece así una relación entre conocimiento y realidad. Por un lado, vamos a tener un ámbito ideal que es objeto de la ciencia y por otro lado vamos a tener un ámbito sensible que es objeto de la opinión o la experiencia, lo que nosotros llamamos conocimiento sensible. Solo las ideas van a satisfacer el conocimiento racional. ¿Por qué? Porque el conocimiento racional o la ciencia exige certeza y seguridad en lo conocido. Es decir, los objetos del conocimiento racional tienen que ser idénticos, inalterables, inmutables, eternos. Y solamente las ideas son capaces de satisfacer ese criterio. Por el contrario, el mundo sensible, el ámbito sensible, en el que cabe la opinión,
en el que cabe la experiencia, que es el conocimiento de las cosas concretas, de esas cosas que experimentamos por los sentidos, no ofrecen esa garantía. Las cosas cambian, por lo tanto no hay una certeza, no hay una seguridad, no son idénticas, hoy se muestran de una manera, mañana de otra, etc. Y bajo una premisa platónica, solamente es real lo que podemos conocer, y si solamente podemos conocer con certeza y seguridad las ideas, podemos afirmar que para Platón la auténtica realidad está en el ámbito real, ideal. Recordar esta frase porque es importante. Solo es real lo que podemos conocer. Es uno de los criterios platónicos más determinantes. Uno de los errores comunes que tienen muchos autores es considerar que Platón habla de dos tipos de realidades. Eso no es así. Es decir, realidad nada más que hay una. Lo que pasa es que hay una realidad escindida entre dos mundos, entre dos ámbitos. Para que lo podáis entender, la realidad es como una moneda. Tiene un anverso, un reverso, una cara, una cruz. Nosotros podíamos poner aquí ejemplos de varias monedas de euro de distintos países, es decir, España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, etc. Bien, en la cara de cada una de esas monedas de euro pues habrá cosas distintas. En nuestras monedas de euro pues está la efigie del rey emérito, del rey actual, o en la de Francia, ahora mismo no me acuerdo, en la de Italia está el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, sé que Bélgica tiene a su rey, Holanda tiene a su reina, Grecia tiene una imagen muy bonita y demás. Pero ¿qué es lo que hace que la moneda sea lo que es? Su cruz, es decir, su reverso, que tiene un único símbolo, un euro. Eso es lo que le da valor a la moneda. Un euro es lo que es por lo que viene determinado en el reverso. El anverso puede variar, pero aunque varíe, el euro seguirá siendo el euro. Pues de igual manera, para Platón, la realidad se escinde en una cara, que es el mundo sensible, que es cambiante, que es corrupto, que se transforma, donde hay generación, donde hay muerte, etc. Y un mundo ideal, que es eterno, inmutable, idéntico, ingénito e imperecedero. Evidentemente, la teoría de Platón se apoya en la distinción entre apariencia y realidad que ya estuvo propuesta por Parménides y Heráclito, ¿no? Coincide con Heráclito en la noción de que toda realidad captada por los sentidos está sometida a un incesante proceso de cambio y transformación. Todo fluye y nada permanece. Pero siguiendo la línea iniciada por Parménides, la ciencia, la ética y la política van a exigir la existencia de algo verdadero y distinto de las cosas. Algo a lo que Platón llamó idea o eidos. De este modo, la realidad queda dividida en dos partes. En el mundo sensible se recogen las características del pensamiento de Heráclito y en el mundo inteligible las características del ser de Parménides. La teoría de las ideas en Platón no fue elaborada de una forma muy muy definitiva desde el principio, es decir, sufrió una evolución dentro del pensamiento de Platón. Platón fue un autor prolijo, escribió muchos diálogos, aparte de que escribiría también, sabemos que escribió, lo que pasa es que se perdió, como dijimos en el anterior vídeo, la obra científica de Platón, que estaba en la academia. Cuando el emperador bizantino mandó quemar la academia, pues con ello se perdieron las obras y las lecciones científicas de Platón dentro del mundo académico, o sea, dentro de la academia platónica. Con lo cual nos hemos quedado sin saber, porque no hay copia, cómo es la obra científica de Platón. Lo que nos queda es su obra divulgativa, es decir, sus diálogos. Los diálogos, siguiendo el modelo socrático, son conversaciones entre un filósofo, en este caso Sócrates,
que es el personaje central de casi todos sus diálogos, hasta en la época final de Platón, con otros personajes, otros intelectuales de la época. Muchos diálogos son diálogos con sofistas y el diálogo, la obra, tiene el nombre del opositor a Sócrates, ¿no? Hay otros que, sin embargo, tienen por el banquete, la república, lo que tienen son otros nombres, ¿no? Pero es un diálogo donde hay un tú a tú entre dos personajes o varios personajes y donde se discute la auténtica naturaleza de la cosa. Pues bien, la teoría de la idea sufrió una evolución a lo largo de la obra platónica y podemos establecer 4 modelos de cómo Platón consideraba las ideas. Por un lado, en el periodo de juventud, es decir, lo que se llama de influencia socrática, Platón llegó a concebir las ideas simplemente como conceptos de nuestra mente, como conceptos de nuestro espíritu. Sin embargo, tras la muerte de Sócrates y su exilio, ya sabemos, os recuerdo que Platón se exilió voluntariamente, temiendo que él le pudiera también juzgar, puesto que dos o tres de sus parientes habían formado parte del gobierno de los 30 tiranos y que a Sócrates lo habían detenido y condenado a muerte por corrupción de la juventud, es decir, por influir políticamente en los que fueron los tiranos. Platón comenzó un exilio que le llevó a visitar el sur de Italia, lo que es lo que ahora es el sur de Italia, que entonces era la Magna Grecia, y allí entró en contacto con la escuela pitagórica y con la escuela eleata. En esos días, en ese momento, comienza una transición y Platón empieza a separarse de la teoría socrática y a elaborar su propia teoría filosófica. Pues bien, en ese periodo de transición hay un diálogo especial, como veremos posteriormente, que es el Crátilo, donde Platón empieza a considerar que esos conceptos, esas ideas, o morfé, en griego también las ideas en griego se denominan eidos o morfé, forma, empiezan a tener una existencia individual separada de las cosas sensibles. Esa idea que empieza con el Crático, como veremos posteriormente, en el periodo de madurez, la llega a convertir en dobles trascendentales de las realidades terrestres. Las ideas tienen una existencia separada, son causas además de las cosas sensibles, y es lo que permite el auténtico conocimiento. Y ya él, en el último periodo, lo que se llama el periodo de vejez, llegó a considerar las ideas como entidad existente en el pensamiento de un dios personal o de un demiurgo, que no es un dios creador, sino un señor que ordena el mundo, bueno, un señor, entre comillas, es decir, una entidad que ordena el mundo siguiendo el modelo arquetípico de las ideas, que eran entidades inmanentes al mundo a modo de principio suyo. Es decir, el Timeo, que es uno de los principales diálogos del periodo crítico, del periodo de vejez, que es un diálogo de orden cosmológico. Platón establece que en el principio, pues, bueno, antes de nuestra existencia y demás, existían 4 cosas. Digamos, la materia informe, que está de forma caótica, el mundo de las ideas y el demiurgo, que empieza a ordenar, y el espacio, evidentemente, ¿no? Empieza a ordenar dentro del espacio y demás esa materia informe siguiendo el modelo arquetípico de las ideas. Por eso las consideramos como entidades inmanentes al mundo a modo de principio suyo. Básicamente podemos resumir la concepción de la teoría de la realidad en Platón en los siguientes puntos. Primero, que las ideas son esencias, es decir, aquello por lo que una cosa es lo que es. Segundo, que las ideas son entidades que poseen existencia real e independiente de las cosas sensibles. Esto va a implicar una duplicación del mundo. Por un lado vamos a tener el mundo visible, el de las cosas particulares, que es un mundo fugaz, dominado por el cambio continuo, donde las cosas carecen de consistencia, donde se muestran ahora de una manera, mañana de otra, etc. Y por otro lado vamos a tener el mundo inteligible, el mundo de las ideas, poblada por unas entidades únicas, inmutables e eternas.
¿Cómo va a ser la relación que se va a dar entre el mundo ideal y el mundo sensible? Pues desde el punto de vista del mundo sensible, desde el punto de vista de las cosas participan e imitan de las ideas. Y desde el punto de vista de las ideas están presentes en las cosas sensibles. Por último, podríamos decir que las ideas son el objeto del concepto, pero que no son conceptos. Y evidentemente las ideas se encuentran jerarquizadas. El mundo inteligible o de las ideas se capta por la parte, solamente se puede captar por el intelecto, por la parte racional del alma. La idea oidor, idea forma, existe como un ente perfecto, como un ente único, eterno e inmutable, que es inextenso, que es universal, y ve ahí, por otro lado, el mundo sensible, el mundo de las cosas, que es el que captamos por los sentidos, y vemos que hay cosas que copian o imitan o participan del mundo de las ideas. Como veremos cuando lleguemos a la teoría del conocimiento en Platón, no es despreciando las cosas sensibles o despreciando el conocimiento sensible como conocemos las ideas. Muy al contrario, es gracias al conocimiento sensible como vamos a conocer las ideas. ¿Por qué? Porque las cosas sensibles nos ponen en contacto con lo imperfecto. Y en el momento en que reconocemos algo como imperfecto, empezamos con un ascenso dialéctico, es decir, la imperfección es la negación de la perfección. Y si yo reconozco esto como imperfecto es porque tengo alguna noción de la perfección. Platón, en la teoría de la reminiscencia, explicará que conocer es recordar, es decir, eso nos llevará después, se explicará más detenidamente en la teoría del alma platónica, es decir, nuestra alma está vagando en el mundo de las ideas, cometió un pecado de concupiscencia, fue obligada a encarnarse en un cuerpo sensible, es decir, el cuerpo es la cárcel del alma, olvidando lo que una vez conoció, y hasta que no recuerde no podrá retornar al mundo de las ideas. Pero este apartado lo desarrollaremos más ampliamente cuando lleguemos a la concepción antropológica de Platón. Lo cierto es que el conocimiento dialéctico se inicia en ese momento y hay un impulso del amor, del eros, que nos llevará a seguir la dialéctica hasta que se produzca esa reminiscencia. Vamos a ver cómo se han ido formulando la teoría de las ideas. Me voy a basar en muy pocos diálogos, es decir, realmente en 3, pero para que la podáis comprender. El primero es un diálogo de transición, un diálogo que es fundamental porque marca el paso de la juventud, de los diálogos de juventud de Sócrates a los diálogos de madurez, ¿no? Este diálogo se llama el Crátilo y es un diálogo que es muy significativo porque lleva el nombre de uno de los sofistas que fue uno de los primeros maestros o uno de los primeros influyentes en el pensamiento de Platón. En este diálogo, en la parte final del Crátilo, Platón sostiene lo siguiente: hay que conocer y buscar los seres en sí mismos. Consideremos entonces las cosas en sí. Vamos a sostener que lo bello en sí es siempre tal cual es. Ni siquiera existe el conocimiento crátilo si todas las cosas cambian y nada permanece. Si siempre están cambiando, no podría haber siempre conocimiento, y conforme a este razonamiento ni habría sujeto ni objeto de conocimiento. Estas palabras son muy importantes. De alguna forma, se está afirmando en este diálogo el argumento que parte de la existencia del conocimiento de algo que es eterno e inmutable para llegar a la formación del conocimiento racional. No podemos conocer lo que está continuamente cambiando. El conocimiento exige que su objeto sea inmutable, que sea idéntico, que sea fiel a sí mismo. La certeza proporciona seguridad y no hay seguridad en aquello que hoy es de una manera y mañana será de otra.
El conocimiento va a reclamar seguridad y solamente las ideas van a poder ofrecer esa seguridad. Si el mundo sensible no nos puede proporcionar conocimiento, habrá que ir más allá de ese mundo sensible. Hay que buscar el conocimiento en un mundo racional, en la racionalidad. En esa misma línea, en el diálogo El banquete, que ya es uno de los diálogos de madurez, de plena madurez platónica, Platón va a establecer la existencia de las ideas de una forma clara y además va a establecer las relaciones que van a existir entre las ideas y las cosas sensibles. En este diálogo, Platón mantiene en una parte del banquete las siguientes palabras: la visión de algo que por naturaleza es admirablemente bello, aquello precisamente que en primer lugar existe siempre, no nace ni muere, no crece ni decrece. Tampoco se mostrará a él la belleza, pongo por caso, como un rostro, unas manos, ni ninguna de las otras cosas de las que participa el cuerpo, ni como un razonamiento, ni como un conocimiento, sino la propia belleza en sí, que siempre es consigo misma específicamente única, en tanto que todas las demás cosas participan de ella de modo tal que aunque nazcan y mueran las demás, no aumentan ella en nada, ni disminuye, ni padece en absoluto. Este pasaje del banquete destaca principalmente dos cosas. Primero, la existencia de las ideas, en este caso de una idea como es la de belleza, independientemente de las cosas sensibles que puedan ser bellas. Y segundo, se afirma la relación existente entre las ideas y las cosas particulares. Esta relación es de participación por parte de lo sensible con respecto a lo ideal, y la participación significa la presencia de lo ideal y lo sensible, pero una presencia que hace que lo sensible sea precisamente lo que es, por la mera presencia de la idea en él. Es decir, la idea se convierte en la razón del ser, al menos de ser lo que en ese momento es, de lo sensible. La teoría de las ideas en la República. Ya hemos visto que Platón muestra su perspicacia al establecer una estricta relación entre el conocimiento y la opinión, entre la ciencia y la doxa, que es lo que significa opinión. El conocimiento comprende certeza e infalibilidad, y Platón establece la decisiva conclusión de que ninguno de los particulares, es decir, ninguna de las cosas sensibles, ninguna de las cosas que podemos experimentar, van a ofrecer esa certeza. En los primeros diálogos consideraba generalmente a los particulares como reales, puesto que iniciaban el proceso dialéctico, mostrándonos su imperfección. Pero a partir precisamente del banquete, del Fedeno y de la República, va a ir alejándose de esa idea, ¿no? Es decir, le da más entidad a las ideas que las propias, más entidad real a las ideas que las propias cosas sensibles, ¿no? La teoría de la idea de la República se muestra en tres pasajes, en lo que nosotros llamamos el pasaje del Sol, el pasaje de la línea dividida y el ya consabido y famoso mito de la caverna. A ver, brevemente, el pasaje del Sol. Platón es muy dado a utilizar metáforas, ejemplos, es decir, digamos, con su función de educador, para hacerse comprender, solía ejemplificar su pensamiento, ¿no? Cuando le preguntan qué es el bien, viene a mantener en el libro sexto de la República, bueno, que el bien es un concepto muy difícil de entender, es complicado, es arduo, es laborioso, ¿verdad? Pero te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender bien. Te voy a comparar el bien con el sol, ¿vale? El sol, que representa el ámbito sensible, permite y es causa de que la vista vea las cosas sensibles. Es decir, las cosas están ahí, pero si estamos en la oscuridad, no conocemos su existencia. Nos hace falta la luz del sol, para que la vista vea esas cosas y las descubra, sepa de su existencia. Pues bien,
Trasladando esta metáfora o este ejemplo desde el mundo sensible al mundo inteligible, la idea del bien, en el ámbito ideal, permite y es causa de que la razón, la inteligencia, conozca las ideas. Porque el bien otorga la capacidad de ser conocidas, pero también otorga el ser y la esencia de las ideas. ¿Vale? A continuación, Platón lo que hace es establecer cuáles son los ámbitos de realidad, y eso lo hace en un pasaje que se llama el pasaje de la línea dividida, donde explica cómo se divide la realidad y cómo son los conocimientos que podemos obtener de cada grado de realidad. El pasaje comienza diciendo: toma una lidia y divídela en dos partes, no iguales, sino divídela en dos partes. A una sección lo vamos a llamar de lo visible y la otra sección lo vamos a llamar lo inteligible, lo racional. En la sección de lo visible vamos a tener dos cosas. Por un lado, las imágenes y por otro lado, las cosas. ¿A qué llamo imágenes? Bueno, pues los reflejos en el agua, las sombras, los reflejos en el espejo, etc. Y por otro lado tenemos las cosas. Las cosas que son reflejadas. Pues para que entiendas bien, de igual manera que eres capaz de comprender que un reflejo, que una sombra, no es la auténtica realidad, sino algo que muestra otra realidad, en este caso la cosa, es decir, tú te miras en el espejo, quien es real eres tú, no la imagen reflejada en el espejo. Cuando tú ves tu sombra, quien eres real eres tú, no la sombra proyectada, ¿no? Pues de igual manera que eres capaz de comprender que el que es real eres tú y no la sombra proyectada, tienes que ser capaz de comprender que esto que nosotros llamamos mundo sensible no es más que un reflejo de la sección de lo inteligible. En el mundo sensible, bueno, pues tenemos la imaginación o icasia con respecto a las imágenes, y tenemos algo que él llama física o pistes, que es el conocimiento que se tiene de las cosas, física por ser físico, ¿no? Por ser material, ¿no? De las cosas, ¿no? Y icasia más pistis, o decir, icasia, imaginación más física, van a formar lo que nosotros llamamos dosu opinión, es decir, conocimiento experimental. Y a partir de aquí empezamos con la sección de lo inteligible. Por un lado vamos a tener los objetos matemáticos, que se estudia a través de la dienoia, de las matemáticas, las relaciones matemáticas, que siempre van a ser eternas, que no van a variar. Y de los objetos matemáticos vamos allá a llegar por la noesis, por la dialéctica, a las ideas. Ese conocimiento de dianoia más noesis es lo que Platón llama episteme o ciencia. Bien. El siguiente pasaje es el famoso pasaje del mito de la caverna o alegoría de la caverna, ¿no? Donde Platón lo que hace es fundir y unificar los dos pasajes anteriores en uno. ¿Cómo? Pues por un lado vamos a tener el pasaje de la línea dividida, que aquí lo podéis tener, un segundito que lo veáis, que aquí lo vamos a tener representado por esta parte. Por un lado, las imágenes de las cosas, por otro, los seres vivos y objetos, el sol, los objetos matemáticos, las ideas y la idea del bien, ¿no? Y está estableciendo una relación con los elementos que hay dentro de la caverna. Vamos a ver. El mito de la caverna, que es un texto que tenemos que leer en clase, que tendremos que trabajar y que tenéis que comentar porque es el texto que cae en examen, se representa así de esa manera. Imagínate una cueva donde hay unos hombres atados desde que son niños, con argollas a una pared, de tal manera que solamente pueden mirar así, es decir, a una pared. Bien, detrás de estos hombres hay un tabique por el que van pasando otros hombres portando figurillas, portando objetos y hablando entre sí. Claro, como estos están encerrados desde niños aquí,
La única realidad que conocen pues son estas sombras proyectadas. Para ellos, la única realidad son las sombras. Es lo único que han visto. Es lo único que sus sentidos le han informado, de sombras. Y para ellos eso es la auténtica realidad. En un momento dado, se libera a uno de esos hombres y este comienza a ascender, a salir de la caverna, a salir de la gruta. Y cuando comienza a salir de la gruta, se da cuenta de que lo que está viendo reflejado en la pared no son la auténtica realidad, sino que son sombras de objetos y de personas que un fuego, que es este, el famoso fuego, está proyectando. El fuego representa el mundo sensible. Vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor. El fuego representa el sol en el mundo sensible. El fuego es lo que ilumina y además lo que proyecta la sombra en la pared. Este prisionero además sale al exterior. Y en el exterior, cuando sale, como lleva tanto tiempo en la oscuridad de la caverna, los ojos le duelen y no puede mirar directamente al sol ni a las cosas. Entonces lo primero que empieza a ver son los reflejos de las cosas en el agua, las sombras y demás. Estos son los objetos matemáticos. La sombra de las cosas naturales son los objetos matemáticos. ¿Vale? Hasta que sus ojos se acostumbran y empieza a ver por sí mismo las cosas, que son las auténticas realidades, las ideas. ¿Vale? Y ya por último, el sol, que representa la idea del bien. La caverna, el interior de la caverna, con el fuego, los objetos artificiales y las sombras, representan el mundo sensible. Y el exterior, con el sol, las cosas naturales y demás, representan el mundo inteligible. Ese es el mito. Como veréis está el pasaje del sol. ¿Por qué? Porque el sol ilumina las cosas, permite que la inteligencia conozca. O sea, el sol que representa el bien ilumina la mente y permite que la inteligencia conozca. Está el pasaje del sol metido por un lado y el pasaje de la línea dividida también metido por otro. ¿Vale? Aquí lo tenemos, la relación que se establece entre ontología y epistemología. Por un lado, la idea de bien, y las ideas y los objetos matemáticos que conforman la ciencia o episteme, y por otro lado, las cosas de la caverna, que son conocidas por la opinión o dos, es decir, por la experiencia. ¿Vale? Bien. En conclusión, podemos decir que las ideas son esencias, que existen separadas de las cosas particulares, que no son conceptos representaciones mentales, sino entidades que poseen existencia real independiente, que se convierten en causa de las cosas porque les otorgan el ser y sobre todo el ser conocidas, que son únicas, inmutables, eternas y solamente captables por la inteligencia o por la razón. El mundo de las ideas está jerárquicamente organizado, en su base están las ideas matemáticas, o después otro tipo de ideas, la idea ética y por último la idea del bien, ¿no? Y dentro de la teoría de las ideas, en su aspecto ontológico se estructura toda la realidad, la cosmología, la antropología, que dará lugar a la teoría del alma, que estudiaremos en un tercer vídeo, un cuarto vídeo mejor dicho, porque el próximo tratará sobre la teoría del conocimiento. Evidentemente, la epistemología como su teoría del conocimiento y, por la teoría del alma, la política y la ética. Pero esos serán temas que iremos desarrollando en posteriores vídeos.
Espero que con esto tengáis una idea clara o podéis tener acceso a una idea clara sobre la teoría de la realidad en Platón. Aquí nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo clase. Hasta luego.